Gracias, Lupe. Hola, buenas noches. Pues vamos a comenzar el día de hoy con esta sesión. Inicio con didáctica general. El tema que nos corresponde el día de hoy, bueno, es objeto, límites y posibilidades de la didáctica. Ya hace 8 días, pues abordábamos también un tema en el que veíamos, pues algunos aspectos también relevantes con respecto a la didáctica. En esta ocasión, pues vamos a ver lo que es el objeto, cuáles son sus límites y también cuáles son las posibilidades dentro de este transporte, como lo hemos definido en esta sesión, del transporte de la pedagogía hacia el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos a ver que ese proceso, pues también va a tener un objeto, va a tener algunos límites y obviamente algunas posibilidades que vamos a reflexionar el día de hoy. Bueno, el espacio, como ya les había indicado, bueno, voy a volver a compartir. El espacio nuclear de la didáctica lo constituye la enseñanza orientada al aprendizaje formativo de los estudiantes con la finalidad de capacitarles intelectual y socioafectivamente y promover en el profesorado la comprensión y compromiso integral con la complejidad personal y social de tal proceso, implicándole en la mejora y consolidación de tal saber. Entonces, podemos decir que la didáctica también es este espacio o que tiene esa finalidad. Sí, uno intelectual, obviamente eso no lo podemos dejar a un lado. Sin embargo, también va a abarcar el aspecto socioafectivo. Recuerda que cuando un estudiante no tiene equilibrada o equilibradas sus emociones en este sentido, pues va a ser difícil o va a ser más complicado, no imposible, pero sí complicado y más difícil que adquiera, que logre adquirir los conocimientos como nosotros o como lo tenemos en nuestra planeación, como lo tenemos en nuestros objetivos. Por eso nos dice que el espacio nuclear de la didáctica lo constituye la enseñanza, orientada hacia qué? Hacia un aprendizaje formativo de los estudiantes, con la finalidad de capacitarles intelectual y socioafectivamente. Es entonces sumamente importante que tomemos en cuenta el aspecto emocional de los estudiantes, promoviendo, bueno, en el profesorado la comprensión y el compromiso integral. Últimamente se ha hablado, a raíz de la pandemia y con este regreso a clases, el ser empáticos con nuestros alumnos, ¿no? Es algo que constantemente en la Secretaría de Educación pues ha estado remarcando muchísimo, ¿no? La empatía con los alumnos, el hecho de que a veces no pueden entregar tareas, el que comprendamos su estado emocional, eh, y que se tenga ese compromiso integral. Pero fíjate qué contradictorio de repente puede sonar incluso, ¿no? Y un tanto. Nosotros como maestros debemos tener esa empatía con los alumnos, pero ¿quién se tiene la empatía por el docente? Es decir, el docente no es una persona que no tenga sentimientos, que no tenga emociones, que no se pueda enfermar, ¿no? Nadie está exento ante esa posibilidad. Entonces, bueno, ¿dónde entra esta parte de la empatía con el docente?
Lo que sí, pues nos queda claro y que debe de ser, es que el compromiso del profesorado es la comprensión y ese compromiso integral con la complejidad personal y social de tal proceso, de cuál proceso, de ese proceso formativo, implicándole la mejora y consolidación de tal saber. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro objeto, el saber, el que aprenda, el que conozca y que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se dé de la mejor manera, tomando como base, pues obviamente nuestro transporte, ¿no? Nuestro medio de transporte que utiliza la pedagogía para que se dé adecuadamente. Entonces, bueno, por un lado, aquí te coloco yo en la presentación esta, esta parte, esta primera parte, que es, bueno, la primera imagen de arriba, que es esta parte intelectual, cómo, cuál es la finalidad de que se ha formado el estudiante, llegue a ejercer alguna profesión, alguna licenciatura, se llegue a desenvolver correctamente o de la mejor manera, pues a través de su vocación, a través del intelecto, etcétera, ¿no? Entonces, por eso lo marqué en la parte de abajo, ¿no? Esta parte de cómo lo está señalando, esta persona pues tiene incluso la mirada agachada, ¿no? Podemos hablar de la poca empatía o la poca comprensión del profesorado, del docente, al estudiante. Reitero esta parte también que se debe de trabajar con los maestros. En algún momento, si así se permite, si Dios lo permite y si tú también, ¿no? Con esa énfasis, con ese desempeño, con esas ganas, pues en algún momento no es posible tampoco que podamos llegar a tener algún puesto de directivo, tener a nuestro cargo algunas personas, algunos docentes, pues bueno, es importante también que seamos empáticos con ellos, ¿no? Y hasta también entre compañeros de trabajo, tener esa empatía. Ahorita, sobre todo en este tiempo post pandemia y de regreso a clases, pues es algo sumamente importante. La siguiente, bueno, nos habla de esta parte de la centralidad de la enseñanza, que se amplía al aprendizaje formativo y a nuevos términos, como son la instrucción, la docencia, la formación, todos estos ligados al diseño y desarrollo de programas, de los programas de formación más adecuados para la educación de los estudiantes y desarrollo profesional del profesorado. Qué interesante es esta parte si nos podemos analizar como más en forma, como más objetivos. Sí, o sea, nos dice que la centralidad de la enseñanza se amplía al aprendizaje formativo. Esa es la finalidad, ese aprendizaje formativo. Nos estamos formando esas personitas y a nuevos términos como son la instrucción. O sea, deben de reconocer esta parte de las instrucciones, seguirlas, la docencia, la instrucción, no solamente, perdón, no solamente dirá como dar las instrucciones, sino ir formando. La docencia y la formación y nos dice algo importante, ligados al diseño y desarrollo de los programas. Pero, ¿cuáles programas? Bueno, por los que el gobierno nos pone, el currículum, todo lo que tiene que ver con esta parte de planes y programas, que ya están diseñados, que ya están hechos con ciertas teorías, y que estas pueden ir cambiando, ¿no? En algún momento nos puede llegar un modelo por competencias, después nos llega otro modelo, después nos viene otro modelo y pues ni modo, nos tenemos que adaptar a lo que marque y dictamine las autoridades. Por eso nos dice que tienen que estar diseñados y desarrollados estos programas de formación adecuados para la educación de los estudiantes y sobre todo para el desarrollo profesional del profesorado. Qué interesante es esta última parte, ¿no? El desarrollo profesional. Eh, ante la carga, ante todo el trabajo que se tiene que realizar como docentes, es como un tanto complicado, no complicado, sino esta parte cuando uno sale de la licenciatura y quiere ya, bueno, ir al campo laboral y te das cuenta de otra situación, de otra realidad que posiblemente no nos pintaron en la universidad, ¿no? En ciertos conflictos, sí te enseñaron teorías o nos enseñaron teorías, etcétera, etcétera. Ajá, pero cuando te enfrentas a una realidad, realmente todo esto de los planes, los programas, el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo esto te está llevando a un desarrollo profesional como docente
híjole, a veces es muy cuestionable que un maestro, y es normal, o sea, sí es cuestionable, pero es normal por la carga administrativa, por la carga de trabajo que existe, que de repente digamos, ay, no sé si quiero seguir de maestro o no. De repente vemos algunas otras profesiones que no requieren tanto, eh, o incluso algunos oficios, ¿no? Que bueno, tú sales de trabajar y bueno, te olvidas del trabajo, ¿no? Yo recuerdo en un tiempo que me tocó trabajar en recursos humanos en una empresa, en una cadena de farmacias. Era de lunes a viernes, de lunes a jueves de 9 a 6, y viernes de 8 a 2 de la tarde. Es decir, el horario estaba como muy flexible, estaba muy bien. La distancia era lo que un poquito estaba como pues pesada, sin embargo el horario estaba muy flexible, ¿no? Terminabas el viernes a las 2 de la tarde y mira, me olvidaba por completo del trabajo. Hasta el día lunes que llegaba a la oficina, bueno, entonces sí tener que ver algunos documentos, algunos papeles, algunas entrevistas, algunas capacitaciones, y más con médicos y con auxiliares de farmacia, un tanto complicado, sobre todo más con los médicos. Sin embargo, te olvidabas, ¿no? No hay como esa parte de, yo tengo que planear y tengo que preparar y tengo que entregar. No, o sea, ahí es una gran diferencia. Hola Michelle, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Pues bien, apenas llegando. Sí, no te preocupes. Ya la iniciamos la sesión. No quise como detenerme eh, antes a saludarte para que no se cortara la idea, pero bueno, aquí estamos. Bienvenida, gracias por ingresar. Y me voy a regresar un poquito nada más para que estés como en la misma línea. Estamos hablando, o estoy hablando acerca del objeto, los límites y las posibilidades de la didáctica. Comentaba que, bueno, esta parte del transporte, como lo hemos definido en esta sesión, del transporte que lleva, que ocupa la pedagogía para llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la didáctica, pues va a tener un objeto, va a tener límites y también va a tener posibilidades. Mencionaba que es importante que se tome en cuenta el intelecto, pero también es importante el aspecto socioafectivo y más la empatía del docente con los alumnos. Cuestionaba un poquito también la poca empatía que se tiene hacia los docentes, ¿no? Desde las autoridades educativas, como los padres de familia y hasta incluso los propios alumnos, ¿no? En esta parte en la que entraste, estamos hablando acerca de la centralidad de esa enseñanza, que tiene que ir ligada con la instrucción, con la docencia y con la formación. Y esto pues va a ir ligado al diseño y al desarrollo de los programas que ya actualmente tenemos, ¿no? Y que van a venir algunos otros y que, o van a regresar algunos que ya teníamos. Bueno, aquí la cuestión es de que el docente sea capaz de llevar a cabo todos estos modelos, que en algún momento decimos, bueno, ¿de dónde lo sacaron o por qué no se adaptan al país, a las necesidades de nuestra nación? Lamentablemente no hay un plan y programa que esté adecuado realmente a nuestro país, ¿no? Son modelos copiados del extranjero, de algunos otros países, donde bueno, a ellos les han funcionado posiblemente por su contexto social, por el contexto en el que se desarrollan ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en México estamos todavía muy carentes en ese sentido. Sin embargo, lo que nuestras autoridades dictaminen para llevar como un desarrollo en los programas de formación, pues hay que seguirlos. ¿Ok? El objeto, fíjate que el objeto esencial de la enseñanza transformadora que participa y tiende al logro de aprendizajes representativos de calidad y relevantes de los estudiantes y a la mejora profesional del profesorado, más este objeto ha de enfocarse desde una finalidad que le dé marco y sentido, a la vez que ampliar su ámbito. La finalidad que atañe a la didáctica es común a las demás ciencias de la educación, o al menos es básica en la ciencia de la educación, que es la que globalmente educa, que es la globalmente educativa, o que los estudiantes alcancen una educación integral y se contribuye a ella desde la didáctica a lograr su finalidad específica, una formación intelectual mediante el equilibrio socioafectivo y una instrucción estructurada
de la mente. ¿Qué quiere decir todo esto que te acabo de leer? Tenemos un objeto esencial, que es esa enseñanza transformadora. Si esta enseñanza o esto que yo estoy transmitiendo, este conocimiento que estoy transmitiendo a los estudiantes, no lo lleva a transformarse, no lo lleva a tener un cambio, una transformación en ese logro de aprendizajes representativos de calidad. Vaya, ese término para mí es muy, muy subjetivo, ¿no? De calidad. Entonces no está funcionando. Entonces, si realmente no hay un cambio en los estudiantes, en todos los niveles, ¿no? Nivel preescolar, primaria, secundaria, medio superior, superior. Tiene que causar un impacto en ellos para ese mejoramiento relevante en el estudiante. Y obviamente también mejora profesional. Reitera nuevamente este material que te estoy compartiendo, el la mejora, ese ser profesional, eso que te desenvuelves como profesor. Ante esto que tú estás estudiando, Michelle, estas materias que ya llevaste en el primer cuatrimestre, estas que están complementando todavía lo que aprendiste en el primer cuatrimestre, y todas las materias que vas a llevar más adelante y lo que has aprendido, Michelle, quisiera que me compartieras. Ya hemos analizado desde la didáctica, vamos a analizar también desde el área psicológica, en algunas materias que ya has llevado. Hasta ahorita, lo que tú llevas como aprendizaje, ya hemos hablado que sí hay un cambio, sí hay una transformación. ¿Aún estás convencida al 100% con esas ganas que empezaste la licenciatura, al día de hoy que has escuchado, has estudiado algunas áreas de oportunidad, pero también algunas cosas positivas de la docencia, aún estás convencida de querer estar frente a un grupo y llevar esta profesión y sacar esta profesión adelante, Michelle? Sí, y todavía estoy convencida de que es lo que quiero seguir estudiando. Sí, es un poquito difícil, pero pues no imposible. Y hacer algo que me gusta. Ok. Esto precisamente quiero que por favor lo anotes en tu libreta con mayúsculas, lo subrayes, lo pongas con rojo, lo remarques, todo lo que tú puedas, que te quede bien claro esta parte, porque precisamente el objeto de esta didáctica o de la didáctica también es el que el profesorado se pueda desenvolver, se pueda desempeñar de la mejor manera, pueda tener una satisfacción, pueda lograr ¿cómo se me fue la palabra? Que te sientas realizada, que nos sintamos realizados al realizar esta profesión. Tú bien lo marcas, Michelle, es difícil o has visto que ha sido difícil, sí, ha habido un impacto, posiblemente tenías una idea al iniciar el cuatrimestre pasado, el primer cuatrimestre, al día de hoy que estás en este segundo cuatrimestre, las ideas pueden ir de repente, es como que sí quiero con esto que me están enseñando y adelante, pero de repente vemos como la otra cara de la moneda y decimos, o sea, podemos ver cómo lamentablemente en nuestro país el hecho de ser docente pues es una de las profesiones que es más estresante, ¿no? Eh, Sin embargo, también estoy convencido, cuando a una persona le apasiona y le gusta, ya se los han marcado muchas veces, ¿no? No es un trabajo. O sea, de repente sí, que tienes que entregar la planeación, que entrega esto, que entrega aquello, o sea, humanamente sí llega a ser pesado, sí llega a ser estresante. Sin embargo, bueno, la satisfacción más grande es que lograr ese cambio transformador, esa transformación en el estudiante a través de tu didáctica, a través de esa pedagogía que tú lleves a cabo hacia tus estudiantes, ¿no? Que se transmita esa pasión sin dejar a un lado también la satisfacción personal. Nos dice que también le atañe a la didáctica la comunión, lo común con otras ciencias, sobre todo con ciencias de la educación, ¿no? Eso es sumamente importante.
porque globalmente es educativa o que los estudiantes alcancen una educación integral y que contribuyan a ella desde la didáctica a lograr su finalidad específica. ¿Cuál es esta finalidad? Una formación intelectual. Reitera esta parte mediante el equilibrio socioafectivo a una instrucción estructurada de la mente. Fíjate qué interesante es esta parte, ¿no? Nosotros vamos a trabajar, vamos a enfocarnos también en un aspecto importante como es la instrucción estructurada de la mente. Vamos a trabajar también con la mente y esto lo digo ya con tu clase de psicología que vamos a ver un poquito más adelante, que desde pequeños, pues obviamente va a influir la mente en el trabajo educativo. Continuando con la presentación, bueno, nos dice que los límites y posibilidades de la didáctica devienen de las disciplinas que forman el corpus general de las ciencias sociales, como las humanas y la propia de la educación, en cuyo ámbito se amplía y consolida. Rodríguez, en 1995, nos propone un enfoque interdisciplinar para orientar el saber transformador y crítico indagador de la didáctica. Fíjate que precisamente por ello, es que el trabajo de la didáctica es es un trabajo interdisciplinar, ¿no? Donde se involucran varias disciplinas, como en la psicología. Por ello es que estamos viendo también la mente, cómo se va desarrollando la mente del ser humano. Tiene que ver también con el aspecto matemático. También hay evaluaciones cuantitativas y cualitativas. Bueno, nos atañen en este sentido matemático las cuantitativas. Se tiene que bajar o que poner una calificación, un número al aprendizaje del alumno. En ocasiones, pues es muy subjetivo todo esto, ¿no? Un examen, tú lo vas a ver o ya lo viste, no nos indica también qué tanto aprendió o no el estudiante. O sea, al final de cuentas, tenemos que tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, el contexto, y no solamente o no un examen me va a asegurar qué tanto adquirió el conocimiento del alumno. Sin embargo, dentro de los reglamentos o dentro de todo nuestro sistema, para entrar a un bachillerato tienes que hacer un examen y tienes que obtener ciertos puntos para poder acceder a una institución de calidad, ¿no? Al terminar el bachillerato tienes que hacer un examen para poderte quedar en una universidad oficial, ¿no? Y es una competencia entre muchísimos estudiantes por ciertos lugares que ofrecen las universidades, que ofrecen las escuelas. Entonces, pues bueno, es complicado toda esta situación. Sin embargo, no perdamos el objetivo de la didáctica, bueno, que es ese trabajo interdisciplinar con todas, tomar en cuenta todas esas herramientas para que funcione adecuadamente ese transporte. Por poner un ejemplo, hasta si quieres un tanto absurdo, un transporte, hablemos de un camión pasajero, ¿no? Un autobús, pongamos. Lleva algunos elementos para que pueda funcionar, como son las llantas, el motor, no sé, algunos otros elementos, ¿no? Lo mismo pasa con la didáctica. La didáctica, esas llantas pues van a ser las ciencias sociales. Ese motor van a ser las ciencias humanas, que van a generar ese movimiento en ese medio de transporte para llevar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, valiéndose de otras muchas disciplinas. Fíjate que, no sé si recuerdo que tengo que decir contigo, estudiamos sociología el cuatrimestre pasado, no me acuerdo, pero creo que sí. Y todas esas materias de repente podemos decir, bueno, como, ¿por qué estoy estudiando esto? Si yo voy a dar clases, yo voy a impartir clases, como, ¿por qué me interesa esta parte sociológica o del comportamiento del ser humano en grupos? Pues porque vas a trabajar o vamos a trabajar con grupos, ¿no? Con seres humanos, ver el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad. Bueno, ¿por qué psicología infantil? Si
pues yo voy a trabajar con matemáticas, ciencias naturales, geografía, y como para qué voy a recibir o para qué me sirve esta parte del desarrollo humano. Ah, pues sí, mucho. ¿Por qué? Porque si tú ves, se sale como de los parámetros que están ya como marcados, cierta actitud de algún alumno, entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces ya no hay un desarrollo, no me gusta llamarlo normal, un desarrollo que está dentro de los estándares, ¿no? Entonces, como se sale, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso las herramientas que usa la didáctica es multidisciplinar. Los límites de la didáctica en general devienen de la amplitud y complejidad de las personas en el proceso de interacción. Esto hay que subrayarlo porque es muy importante. Complejidad de las personas en el proceso de interacción docente-discente, el continuo avance y especialización de los saberes y los retos de la multiculturalidad, necesitada de una interculturalidad, a la vez que el profesorado evidencia nuevas carencias y desafíos que se encuentran tanto en la pluralidad cultural como en el avance tecnológico y social de una civilización en incertidumbre y vertiginoso cambio, difíciles de atender y responder desde esquemas y soluciones descontextualizadas o sin referencias fundamentadas. Sin duda, vamos a adaptarnos o tenemos que adaptarnos a esta amplitud y complejidad de interacción con una multiculturalidad. De veras que es impresionante que dentro de un mismo salón, dentro de una misma aula, dentro de un mismo contexto, existe una gran gama de cultura o de ideas, de pensamientos, con los cuales el maestro tiene que trabajar, con los cuales el maestro se tiene que adaptar para llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sin descontextualizar el plan y programa, bajarlo al nivel, bajarlo al contexto en el que se desarrollan. Yo me tocó trabajar en un colegio ahí en Tepoztlán, precisamente, en una escuela particular. Y recuerdo que algunos iban algunos hijos de políticos, pero también había alumnos que tenían beca o apoyo por parte de las autoridades del plantel, los dueños, y que venían de cerros altos, de pueblos altos de allá de Tepozotlán, ¿no? Que se dedicaban al campo, y realmente fue complicado, fue todo un reto, porque pues tenía que hablar de un lenguaje también un poquito más amplio, pero también tenía que tener un lenguaje más sencillo porque tenía niños que sus papás eran campesinos. Entonces, no por denigrar, por supuesto que no. Sin embargo, sí el contexto social pues influye mucho en la educación. Y el poner ejemplos. Había ejemplos que yo no podía poner en cuanto a política, porque el pequeño de campo no lo iba a entender, aún estando en una escuela particular. Entonces, es todo un reto. Nos vemos, sí, nos vemos con algunas carencias y desafíos en esta pluralidad cultural que tenemos los docentes, y que es parte, y que es un parte de esos límites de la didáctica, incluso también hasta el mismo material didáctico, ¿no? En ocasiones teníamos que trabajar con las tablets, y el pequeño no lo tenía. Entonces, bueno, es una limitante dentro de esa didáctica que yo estoy llevando a cabo. Cómo poderla cambiar o cómo poderla transformar o cómo poderla adaptar ante todo esto, pues es todo un reto. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien, Michelle? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta, un comentario? Bueno, no, realmente son temas que ya veníamos como manejando, pero nos está explicando más a fondo. Pues no estoy tan perdida. Sí,
sí entiendo que tenemos que conocer a la sociedad y saber cómo se maneja la sociedad para poder incluirlos en un grupo de personas que serían los alumnos, en este caso. Claro, sí, como bien lo indicas, ya son temas que hemos ya abordado o que has abordado incluso en algunas otras materias con algunos otros profesores que nos tienen que llevar. Ahorita ya lo estamos analizando desde un aspecto didáctico, ¿no? Vemos las limitantes, vemos el objeto de la didáctica desde ese enfoque, desde lo didáctico. Posiblemente en alguna otra materia lo abordaremos o ya lo abordamos en otro sentido. Ahorita sí